Del Oriente provienen filosofías y religiones muy antiguas, cuyos valores y principios se mantienen vigentes de muchas maneras. Una de las más interesantes, profundas y hasta cierto punto difíciles de llevar a la práctica es el taoísmo o daoísmo, corriente de pensamiento filosófico y religioso que ha dejado su huella en el pensamiento moderno, tanto de Occidente como de Oriente. Hoy exploramos sus orígenes y conceptos fundamentales. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Taoísmo o daoísmo, como también se le conoce, deriva de la palabra Tao o Dao, que significa primariamente camino y que pertenece al patrimonio común básico de todo el pensamiento chino. O sea, no es una palabra que sea exclusiva del taoísmo. Pero el taoísmo recibe ese nombre porque para esta corriente de pensamiento, Dao se refiere al principio supremo de la realidad, sea que lo entienda como un principio metafísico de orden, o sea que lo entienda como una divinidad a la que se le rinde culto. En otras palabras, taoísmo o daoísmo hacen referencia a una realidad compleja, una realidad que tiene que ver con un sistema o escuela de pensamiento, o tiene que ver con un culto o una religión, o inclusive tiene que ver con una manera de ver el mundo o de ver la vida. Debido a este complejo origen, se divide el taoísmo de forma tradicional entre taoísmo filosófico y taoísmo religioso. Pero la división no puede ser tajante, porque ambos comparten muchos elementos en común, los cuales provienen en gran parte de otras escuelas de pensamiento y también del patrimonio general del pensamiento chino. Entonces, se puede decir que el taoísmo filosófico es aquel que se desarrolló principalmente entre los siglos VI y III antes de nuestra era, y el taoísmo religioso es aquel que se desarrolló a partir del siglo II de nuestra era con sus sacerdotes, sus templos y sus verdades reveladas. Pero antes de enfocarnos en el taoísmo como tal, es importante explorar primero los conceptos fundamentales que forman parte de su pensamiento, pero que no le pertenecen exclusivamente, sino que provienen de otras escuelas de pensamiento o del pensamiento o del patrimonio general del pensamiento chino y que el taoísmo les dio su propio significado. Así tenemos que Tao o Dao, como se los mencioné, significaba originalmente camino, pero no cualquier camino, sino que desde tiempos muy antiguos de la historia china, Tao se refería al camino por el que fluyen normalmente las cosas o por las que fluye el universo, el mundo, la vida. Y solía asociársele con el Dios Supremo o con el cielo. Entonces, el camino del cielo era el modelo ideal de conducta para las personas, para los seres humanos. Ahora, en aquellos pueblos antiguos de China, no se tendía a ver el cielo como algo separado de la tierra, sino que veían al cielo y la tierra en una relación armónica y también en una relación de mutua influencia. Lo que sucedía en el cielo se reflejaba en la tierra y lo que sucedía en la tierra se reflejaba en el cielo. Por esta razón era esencial que los seres humanos, que las personas, modelaran su conducta, su comportamiento de acuerdo con el camino del cielo, porque así podían evitar catástrofes y problemas y podían vivir bien. Este imperativo de modelar la conducta humana de acuerdo con el Dao del cielo, o con el Dao, en todo caso, con ese flujo natural de los eventos, ese flujo natural de la vida, iba a imponer ciertos requisitos sobre la manera en que uno podía hacerlo, la manera en que uno podía llevarlo a cabo. Por ejemplo, para los gobernantes era un imperativo muy específico. Un gobernante o un príncipe, cuando modelaba su conducta de acuerdo con el Tao del cielo, tenía la posibilidad de gobernar en calma y en armonía. Tenía de hecho un poder especial para poder ejercer esa legitimidad de gobernar. Pero si iba contra el Dao del cielo, o si se apartaba de él, comenzaban a aparecer los grandes problemas y los desastres. Pero ¿cómo podía un gobernante seguir el Dao del cielo? O, en todo caso, Dao. Era no haciendo nada, no
como una pasividad, no como un cruzarse de brazos, no como decir yo no hago nada, no, sino con la sabiduría o la conciencia de que las cosas van fluyendo por su ritmo natural y él solamente tenía que intervenir lo mínimo para que todo estuviera siempre conforme al dado del cielo. Este concepto de no hacer nada no era exactamente no hacer nada, sino saber hacer las cosas de acuerdo con ese fluir natural. Es un concepto conocido como Wu Wei, que es uno de los conceptos fundamentales del taoísmo filosófico y posteriormente también del taoísmo religioso. Y todavía permea el pensamiento moderno del taoísmo. Otro concepto importante que hay que tomar en cuenta en relación con el taoísmo es el Qi o Qi, que en realidad es un concepto un concepto básico de la cosmología china, desde la más antigua historia china. El Qi o Qi significaba originalmente aliento o soplo o inclusive vapor, y al principio se le extendió para designar los fenómenos meteorológicos como el viento o la lluvia, y después también para designar los fluidos corporales, los fluidos del cuerpo humano. Con el tiempo fue desarrollándose o ampliándose este concepto y finalmente se le tenía como una sustancia sutil, móvil y energética que se encargaba de darle vida, de darle sustancia y de darle forma a todas las cosas. No era considerado material, pero tampoco inmaterial, porque los chinos no manejaban esos conceptos, sino esta materia o esta sustancia siempre cambiante, siempre moviéndose. Así, de esta manera, el Qi o Qi constituía para los chinos la subestructura activa y dinámica de la realidad, algo así muy parecido a los átomos de Demócrito, pero de una naturaleza mucho más mística. Con la guía del Dao, que era la fuerza última controladora, el Qi o el Qi se acumulaba periódicamente para formar diferentes cosas, por ejemplo, para formar una roca, para formar una planta, para formar un ser humano. Pero también, eventualmente, el Qi o el Qi, que nunca cesaba de moverse, de cambiar, terminaba por dispersarse. Al dispersarse, entonces, era cuando la roca se desintegraba o la planta o el ser humano moría. Pero eso no significaba que el Qi o el Qi pudiera desaparecer o estropearse o destruirse, sino que continuaba en su camino, acumulándose y dispersándose. Esto implicaba para el pensamiento chino y también implicó para el pensamiento taoísta que todo el universo está íntimamente relacionado, todo el universo está formado de la misma sustancia, la misma energía fundamental. Todo el universo está formado de las mismas conexiones de vida, solamente que con diferentes grados de intensidad. Otros conceptos muy importantes que después se conectaron con el concepto del Qi y también con el concepto del Dao fueron los conceptos de Yin y Yang. Estas palabras fueron utilizadas inicialmente para referirse a la parte soleada y la parte sombreada de una montaña, pero después comenzaron a asociarse con los elementos de luz y de oscuridad o con elementos binarios. ¿Por qué la montaña era tan importante? Porque en el concepto o en el pensamiento chino antiguo, la naturaleza era vista con una gran dosis de espiritualidad. Los paisajes, las montañas, los ríos, los valles, estaban asociados con el camino del cielo y estaban asociados también con los dioses de la naturaleza. Entonces, para ellos, toda representación de los paisajes o de los fenómenos naturales eran al mismo tiempo una representación de fenómenos espirituales y místicos. De esta manera, el Yin y el Yang fueron concebidos como dos Qi o dos Chi, o más bien como la manifestación dual del Qi o el Qi. Esto significaba que el Yin y el Yang son en realidad la representación de la energía básica que anima a todas las cosas o que está presente en todas las cosas. El Yin es el principio de lo oscuro, de lo receptivo, de lo calmo.
está asociado con la tierra, está asociado con lo femenino. Y el yang es el principio luminoso, explosivo del verano, está asociado con el cielo, está asociado con lo masculino. Y los chinos concebían que todos los eventos, todos los cambios y las vicisitudes de las cosas eran debidas a la alternancia entre el yin y el yang, que constantemente estaban relacionándose y cambiando, porque estaban presentes en todas las cosas. De hecho, se llegó a pensar que el yin y el yang son las líneas fuertes y débiles de los hexagramas del I Ching, uno de los libros clásicos más antiguos del pensamiento chino y también uno de los más enigmáticos. Estos conceptos de los que hemos hablado no fueron exclusivos del taoísmo, tanto filosófico como religioso, pero se convirtieron en parte sustancial de sus planteamientos. Podemos pensar, por ejemplo, en el concepto del Dao, que originalmente significaba simplemente el camino, significaba simplemente la manera en que las cosas fluían de forma natural, pero que en el taoísmo filosófico se convirtió en la expresión del principio supremo de la realidad, de la realidad última, y en el taoísmo religioso llegó a significar básicamente la deidad o la divinidad a la que se le tenía o a la que se le rendía culto. También el Dao sirvió como punto de reflexión con respecto a la manera en que los seres humanos amoldaban su conducta a una conducta ideal o a una conducta que fuera la correcta para hacer que las cosas funcionaran bien, para hacer que la vida se desarrollara con prosperidad o con salud. Esto tenía mucha importancia porque en China, por ejemplo, hubo todo un desarrollo diferente, opuesto a esta noción del fluir natural, y era el apego a los rituales. Entonces, en el taoísmo filosófico se hizo mucho hincapié en que el ritual o la rigidez en la conducta no era la manera adecuada de seguir el Dao, sino que estaba más bien en la espontaneidad y en la vivencia interior de los seres humanos con respecto al Dao. Y esto lo vamos a ver cuando abordemos el taoísmo filosófico. Con respecto a los otros conceptos, por ejemplo, el Wu Wei o ese concepto de la mínima intervención de parte especialmente de los príncipes o de los gobernantes, es muy interesante porque funcionó como contrapartida a aquellos que propugnaban que los gobernantes tenían que hacerlo todo, tenían que participar activamente en la vida de la gente, moldear la conducta de la gente, hacer que las cosas fueran de la manera en que ellos decidían. En cambio, este concepto del Wu Wei es un concepto de la mínima intervención. Sin llegar a la anarquía, sin llegar al no gobierno, estamos hablando de un gobierno que interviene lo mínimo en la vida de la gente. Porque pensar que las cosas tienen que darse según su flujo natural es contrario a la necesidad de imponer demasiadas reglas o demasiadas exigencias sobre la gente. Entonces el Wu Wei se convirtió en un tema de tipo filosófico y también en un tema de tipo político y ético. Y con respecto a las nociones de Qi o Chi y del Yin y el Yang, estas fueron fundamentales tanto en el desarrollo del taoísmo filosófico, pero también muy principalmente en el desarrollo posterior de la medicina, porque el Qi se convirtió en uno de esos elementos fundamentales de la medicina china, en la manera en que el Qi fluía por el cuerpo humano, por ejemplo, determinaba si una persona estaba enferma o si estaba sana. Y también la manera en que éramos capaces de asegurar que nuestras energías yin y yang estuvieran armónicamente relacionadas dentro de nosotros y también adecuadamente recargadas. Todos estos conceptos funcionaron también dentro de las derivaciones del taoísmo, el taoísmo mágico, el taoísmo de aplicaciones terapéuticas y también el taoísmo religioso que tuvo una gran relación con la salud. Bueno, en un próximo programa
vamos a abordar el taoísmo filosófico, partiendo de sus figuras fundacionales, Lao Tzu y Zhuangzi. Y aquí se los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.